Hola, mi nombre es Mariela Montilla y mi compañera Valeria y yo en esta ocasión estaremos presentándole el sistema político instaurado en Venezuela con ocasión de la independencia. Para ello vamos a estudiar algunos factores, los factores sociales. En la estructura social teníamos dentro de nuestra estructura los blancos peninsulares o blancos oriundos de la madre patria. Los criollos o mantuanos, quienes eran los adinerados, quienes manejaban el poder económico. Los blancos de orilla, quienes eran los que venían, los advenedizos de las tierras de las Islas Canarias. Los indios, quienes no eran esclavos, pero en ocasiones eran esclavizados. Y los negros, oriundos de África. También tenemos el descontento. Entre los factores internos podemos hablar del descontento de los mantuanos. Los mantuanos, quienes eran que tenían el caudal financiero, pero no político. No tenían poder. Sin embargo, los mantuanos tenían algo poderoso. Tenían una cultura internacional. Los hijos de los mantuanos eran enviados a Europa para formar su cúmulo de saberes. Los mantuanos, en función de esa corriente que comenzó a moverse en Europa como la Ilustración, esa corriente que comenzó a hablar de nuevas teorías que podían hacer al hombre vivir con mayor suma de felicidad posible, con mayor suma de calidad de vida, fuera de un sistema monárquico, es decir, un sistema liberal, toda este cúmulo de corrientes comenzó a activar el sentir de los blancos criollos para anhelar la libertad. La compañía guipuzcoana cancelaba tasas muy ínfimas a sus productos, por lo cual ellos se sentían cada vez más defraudados por la colonia. La Capitanía General de Venezuela, o la conformación de las provincias venezolanas, estaban a la orden del absolutismo español, quienes tenían una economía eminentemente extractiva. En cuanto a los factores externos, extraían el oro, la plata, los minerales y lo que se producía en la tierra. La agitación intelectual en Europa con el enciclopedismo, con la Ilustración, con los pensamientos de Juan Rousseau, de René Descartes, de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, y el barón de Humboldt, quien trae ese cúmulo de saberes a Venezuela, a la colonia, a las tierras americanas, porque no se puede hablar todavía del Estado, fomenta y ejerce una influencia de aires de libertad en nuestro territorio. La Revolución Francesa también ejerce su parte y la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. En 1808, Napoleón Bonaparte, el líder francés, hace una detonante porque invade España y coloca a José Bonaparte a gobernar. José Bonaparte I. Lo coloca como rey. Esto fue el escenario que incubó y que hizo detonar que el 5 de julio de 1811 se declarara en Venezuela la independencia de España. Esta incipiente república tuvo muchos detractores, incluso dentro de los mantuanos, quienes tenían una ansia de poder y quienes no estaban muy contentos con los criollos que lo habían hecho, quienes habían dado ese paso. Se desconoce el poder y la autoridad anárquica absolutista de Europa, de España sobre Venezuela, y se crea la configuración territorial del Estado. Venezuela, así fue el primer país del mundo en 1811 en declarar un Estado federal conforme a la concepción norteamericana. Adoptó una estructura de organización territorial municipal que heredó de la Revolución Francesa y de hecho forma un Estado federal cuyo propósito es hacer posible la existencia de estados independientes compatibles con un poder central y con suficientes facultades para actuar en funciones eficientes. Era muy grande y muy vasto el territorio. Es cierto
que las primeras repúblicas tuvieron detractores, muchas batallas se presentaron posterior a ese proceso para poder consolidar la república, pero nuestro fundamento es de una república federal, de estados confederados. Por eso es que nuestra actual constitución de la república nos dice que somos un estado federal.